Un éxito total la encuesta. Muy bien, terminamos. Gracias por participar. La idea es, con esto yo tengo bastante insumos, bastante resultados que lo vamos a ver, que me ayuda a ver alguna duda puntual. Esa respuesta que tiene alguna duda puntual está buenísima, porque antes de avanzar con los siguientes ejercicios, que se ponen un poco más complicados, no mucho más, quizás más veces las preguntas, algún consideren que hay mucho de interpretación de texto acá, porque uno no es que el usuario nos está hablando, sino que nos escribió una carta, un mail y nos tiene ahí trabajando. Nos tiene ahí traduciendo y lo tenemos ahí para preguntarle. Acá tenemos el texto y es un poco más complicado. Entonces, y el examen se basa en alguna normalización de este estilo o con preguntas multiple choice. Eh, Así que bueno, ¿cómo conseguir? Bueno, todos tienen alguna duda puntual con el 100% sin duda, perfecto. Y hay varias dudas y hay uno de 27 con más dudas que certezas. Está muy bueno que sea un momento este de sacar dudas. Por ejemplo, decir anotarlo, porque puede llegar a haber varios que lo pregunten. Anótenla cuáles son las preguntas que tienen para hacer y hoy lo hacemos hoy. No dejamos avanzar esto sin dudas, no tendría que haber. Bueno, ahí nomás le pregunto para decir, bueno, a ver, una cosa es lo que creen. La pregunta que decía ahí, ¿cómo considera que aprendieron el modelo relacional? ¿Todo o algo? Bueno, entonces le tiro una pregunta sobre el modelo relacional y la respuesta es la del 22%. Es componentes y reglas. Y dentro de las reglas están las reglas para seguir la normalización, la regla de integridad de entidades, la regla de integridad referencial. Entonces esta es la correcta. Y ven que hay un 19, un 30, un 78% que a lo mejor podría decir 78% que tiene alguna dudita. Que pues, más o menos es como se está diciendo acá. Entre el 63 y el 19 es un 82. Y hay un 75% que no responde bien, no le acierta la correcta. Más o menos coherente. Acá era una trampa porque si me dijeran todo bien, y después tenemos mucho que le pifian a alguna de las preguntas, estamos diciendo, no están. Entonces, 80 y pico, 82, 82 contra 75, realmente es un 10% de error, no está mal la pregunta y creo que responde a la situación que aprendiste la realización. Ahora estamos, un 19% sin dudas, un 48%, o sea que un 70 y un 81% tiene dudas. Nadie dice no entendí nada, pues está bárbaro y como es consistente lo de la otra, puedo inferir que esta también es. A ver, vamos a ver después con las preguntas. 5 de los 27 la tienen clarísima, 13 un poco, 20 si lo sumamos y acumulamos tienen algunas dudas. Eso está muy bien saberlo. Y con varias dudas es porque son varias, ¿no? Y las certezas. Estamos diciendo que hay como decíamos, un 81% que tiene dudas. No fue un momento para detenerse y cerrar las dudas, ¿no? Y así avanzamos. Vamos a ver sobre no me dio tiempo para hacer sobre las tres formas normales, así que hice sobre las dos. Sobre la primera forma normal, a ver, dicen que la tienen clarita, el 56%, y un 44% que tiene alguna duda puntual. O varias, ¿no? Una o varias. Una tabla está en primera forma normal, con acá por repetirte, exactamente. Y bueno, responden casi todos. Hay un 26% que no responde correctamente la consigna. No es que esta es la correcta y las otras, esta es la más correcta de todas, la más completa, porque las otras
Acá hay una trampa que digo clave primaria y campos repetitivos, y acá no tiene que haber campos repetitivos, ¿no? Acá siguieron el envión del tiene, ¿no? Y bueno, quizás no vieron que no, esta hay que negarla. La primera forma normal sola incorpora lo de la clave primaria. Dice que no está explícitamente. Si ustedes ven el análisis de la primera clave de primera forma normal, no dice nada de la clave primaria. Pero no podemos avanzar hacia la siguiente forma normal si no tenemos la clave primaria, ¿no? Porque recuerden que la dependencia funcional de toda la clave primaria completa, la segunda forma normal. Entonces, tiene que estar para analizar la segunda y la primera tiene que estar. Entonces, por eso está un poco capciosa, pero es un hecho cierto. Y no es cierto que cuando no tiene clave primaria definida está en primera forma normal, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Eh, Parece que fueran, casi corresponde un 56% que no tienen clave, con este 74% que le da correcto. ¿Mm? Acá se decidieron mejor. Probaron mejor que lo que pensaron que sabía, que habían aprendido. Y ahí finalmente sobre la tercera forma normal. ¿Ves? Tenía poco tiempo y dejé la pregunta. La clave primaria tiene que ser de una sola columna. Ninguna forma normal dice sobre eso. Ojo que ninguna forma normal dice esto, ¿no? A los 4 que respondieron esto, guarda con eso. Y la primera dice múltiple. No, está bien. No va a haber interdependencia entre columnas no clave. Esta es la correcta. Y, a ver si era, debe haber dependencia funcional entre columnas no clave. Yo, perdónenme, ustedes no están viendo esto. Yo pensé que estaba compartiendo, perdón. No, profe. Uf, bueno, ahí va, perdón. Ahí estamos. Bueno, los resultados, para que lo vean. No, no se ve, profe. Se ve una carpeta con Words. Ah, no sé, bueno. Bueno. Vamos a compartir los resultados. Fíjese si es otra ventana. Ahí se ve. Sí, Sí, profe, ahí sí. ahí se Ahí ve. está. Mil disculpas, pensé que lo estaba compartiendo. Disculpa. Bueno, lo que decíamos. La primera pregunta, les decía, hay un 15% que está sin duda, y hay un 85% que está en el otro rango, de que hay algunas dudas. Y la pregunta, ¿de qué se compone el modelo relacional? Es componentes y reglas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la trampita acá? Yo hablo de tablas en las otras, porque es muy claro que empezamos a hablar de tablas, pero en realidad las tablas están dentro de los componentes, junto con los atributos, y las reglas son o las restricciones, o la regla de integridad de entidades y la regla de integridad referencial. Esas dos reglas que me ayudan a definir la clave primaria y definir la clave foránea. Entonces, la respuesta correcta a cómo se compone el modelo relacional es la de componentes y reglas. Si quieren un poco más de detalle, la normalización, que ya que han sido más 13 personas las que han contestado, es una forma de regla, ¿no es cierto? Cada forma normal es una regla, entonces está dentro de la definición de componentes y reglas. ¿Mm? Entonces, por eso, reglas y modelos. Modelos no tienen nada que ver acá. Si fuera modelo de datos sería más finita la definición, pero hablar en general de modelos anula la pregunta. Bueno, sobre la normalización me dijeron que hay un 19% que la tienen clara, que no tienen dudas, y un 81% que tiene alguna duda puntual, varias dudas, y solamente 2 personas están más complicadas. No tengo dudas, dijeron. Y le acertaron. Esencialmente era cuando no hay campos repetitivos, y les decía que es un punto de control. La tabla debe tener la clave foránea para pasar a la segunda forma normal, ¿no? Entonces, por eso
está la frase sí, clave primaria. Sobre la tercera forma normal, dice que no va a haber interdependencia entre columnas no clave, que es perfecta la respuesta, es la correcta. Tenemos que hay un 10% que la ve media complicada. O que no acierta con la pregunta, con la afirmación correcta. 4 personas dicen que la clave primaria debe ser de una sola columna, y no hay ninguna regla que diga eso, ninguna forma normal de esto. Debe haber dependencia funcional entre las columnas clave, justamente la opuesta a la correcta. Eso, revísenlo y lo vemos. Bien. Bueno, comentarios. Sería muy bueno que ahora me digan, no sé, 4 o 5 preguntas de dudas que tienen, porque si no, no habrían contestado, hubieran contestado las preguntas, la encuesta como entendí todo, ¿no es cierto? Pueden decirme, espero 3 o 4 consultas, que seguramente otros la tienen, entonces me van a ayudar a explicarle a todos, y creo que en el porcentaje de esa encuesta podríamos aumentar y mejorar los números, ¿no es cierto? Así que escucho. Yo, profe de normalización, como que creo que tengo la teoría, pero todavía me falta práctica. O sea, no, creo que no puedo identificar bien las entidades y los atributos de las entidades en base a un texto, digamos. Bueno, bien. Bueno, O sea, me son cuesta. las preguntas que hay que hacer. Bueno, ya lo revisamos. Ahí hay preguntas específicas que te ayudan a responder. La que responde correctamente es clave primaria, cuáles son las entidades. Acá, como un recordatorio, a ver, estoy escribiendo acá. Las entidades son sustantivos importantes. Los atributos. Verbos. Entonces decimos que en un modelo, si fulanito compra tal cosa, compra es un verbo, es la conjugación de que él compra un artículo. Ahí tenemos una relación entre cliente, fulanito, y artículo, compra. Entonces debo tener una tabla que genere la relación para comprar. Que empezando a analizarlo se transforma en un maestro de detalle, ¿no es cierto? Esa es un poco la situación en la cual estamos. Así que esa sería una clave, Matías, que preguntaste, para empezar a hablar del tema, cómo hablar sistemáticamente. ¿Qué otra cosa te costaba identificar? Todo eso, o sea, tomar un enunciado, identificar las entidades y, bueno, el tema de los atributos. Luego, para la cardinalidad, las preguntas, un A con cuántos B y un B con cuántos A. Ahí definís el lado de muchos va la clave foránea, como hacía el MySQL Workbench, y si es muchos a muchos, tenemos que partir con una tabla de relación al medio que recibe como clave primaria inicialmente, después vimos que podíamos hacerlo si esto era medio complicado, si se generaba una clave con, no sé, más de 3 columnas, y esa tabla de relación es muy referenciada por otras tablas, cosa que viaja en la clave foránea, podríamos pensar en aplicarle una clave artificial a esa tabla. Dicho esto, esto surgió porque encontramos una tabla muchos a muchos, una relación que te dice una A con cuántos B muchos, un B con cuántos A muchos, tabla asociativa,
recibe las dos claves foráneas y son inicialmente clave primaria, ¿no? Eso es un poco la definición. No sé en qué otro tema podías... Me estás ayudando muchísimo, Matías, así que estoy aprovechando tus preguntas, ¿no? Así que... No, creo que eso. Y bueno, se ve que el tema de modelos funcionales debería verlo de vuelta porque, por ejemplo, yo puse modelos y reglas y modelos. Sí, era capciosa porque por ahí hablamos de modelo de datos y modelo relacional, pero es como hablar que puso una palabra general. Y acá tenemos que hablar de componentes, ¿sí? Componentes y reglas, modelo relacional. ¿Qué reglas? Bueno, regla de integridad de entidades. Ahí lo voy a escribir. Sirve. ¿Por qué? Porque la regla de integridad de entidades dice que las columnas que forman parte de una clave primaria no deben aceptar nulas, y el conjunto debe ser mínimo, es decir, debe tener la menor cantidad de columnas necesarias para garantizar la identificación de las filas. Esto que hicimos, que teníamos 3 columnas, dijimos, che, ID de artículo sobra, porque con ID de ticket y ID de renglón me alcanzan esas dos. Esta 3 no, esta tercera no sirve. Está bien, es una columna muy importante porque va el ID de artículo, pero no lo usamos para identificar. Entonces, por la regla de integridad de entidades, definimos clave columnas que no acepten nulos y la mínima combinación de columnas que permite una combinación de columnas que permite la mínima combinación identificar las filas. Bueno, ¿qué hay atrás de esto? Es que para permitir identificar correctamente una fila en las columnas, es que digamos, que podamos, es que atrás de eso, para lograr eso, se crea un índice. ¿Mm? Porque si no, uno podría decir, che, la clave primaria es todas las columnas de la tabla. Quiero identificarlas todas. Entonces me pongo en el extremo, todas las columnas de una tabla son clave primaria. Bueno, eso genera un problema de duplicación de espacio porque se tiene que crear un índice, puede haber alguno nulo, entonces hacia acá se acotan la cantidad de cosas. El nulo no sirve para identificar, el nulo es nada, o sea, no sirve para identificar, no podés identificar con algo en blanco, no sabes si es un valor que no permite identificación. Y así que como es algo desconocido, no se puede indexar. Entonces, tenemos que evitar los nulos en las columnas de una clave primaria y garantizar que el conjunto sea el mínimo, para no extendernos en espacio y para ser más eficientes en esto. Porque recuerden que las claves primarias, al ser tomadas como claves foráneas, viajan a otras tablas. ¿Ah? Y la regla de integridad referencial, nunca me refería a esto, yo creo que la nombré así de paso. La regla de integridad referencial, digamos, la regla de integridad de entidades, ¿con qué clave se aplica? ¿En qué clave se aplica? ¿Alguien me lo puede decir? Primaria. En la primaria. En las Ningún claves primarias. componente de la primaria puede ser nulo. Sí, señorita, muy bien, Romelio, gracias. Y el conjunto debe ser mínimo, debe haber la mínima cantidad posible de que permitan identificar cada fila. La regla de integridad referencial, adivinen sobre qué claves trabaja. En los foráneos. Perfecto. Bien, se aplica a las foráneas. Y dice, una clave foránea debe contener un valor
que sí o sí exista en la tabla referenciada. O sea, yo no puedo, si tengo tipo de movimiento, a ver qué clave foránea había acá. No puedo poner en el detalle del ticket un producto que no esté en la tabla producto. Si yo pongo artículo 555 y va a la tabla producto y no está, no es válido, no me deja cargar eso. Sí me podría dejar, si acepta nulos, ponerle nulo. No, este no se aplica, este no es un código, no tiene código. En este caso, en el detalle del ticket, no, tiene not null, así que se cierra ahí. La regla interior de referencia se cierra ahí. Debe tener una FK, debe tener una valor que existe o ser nula opcionalmente. Si la columna que estamos definiendo como clave foránea, o sea, las columnas, recuerden, va toda la clave primaria ahí, ¿sí? Pueden ser varias columnas. Las columnas que forman clave primaria no pueden llegar a estar todas en nulo, pues diciendo, en este caso la relación con esta tabla, con aquella otra tabla, no se aplica, no hay relación. Entonces, puede venir nulo. Ahora, vos podés evitar que haya eso, podés decir, siempre hay una clave, siempre hay un valor en la clave foránea para esta clave primaria, entonces le pones el not null, entonces esa queda la primera parte de la afirmación. Debe tener un valor que existe en la tabla de referencia. Si vos estableces una relación con artículos del detalle de ticket, no me podés poner un artículo que no exista, te tendría que dar error, ¿no? Así que esas son las reglas que tenemos. Las reglas que establecemos para definir cuando está en primera forma normal y segunda forma normal, tercera forma normal, están dentro del paquete que es la normalización, que es un conjunto, es una receta para lograr que las tablas tengamos un modelo flexible a los cambios, que reduzca la redundancia y que permita definir un modelo de tablas adecuados. Bueno. Y último, profe, y si Sí. esos son los reglas, los componentes son los atributos, las tuplas. Tablas, componentes, tablas, atributos. Perfecto. Gracias, profe. Buenísimo. Buenísimo. Sirve estas votaciones porque ayudan a aflojarnos un poco voy a ver una clase y estar ahí estático, nos ha puesto un poco en juego. ¿Vamos? Bueno. Matías dio el paso, lo felicito, porque seguramente hoy le habrá sacado provecho a la clase. Espero, y decía 3 o 4, que me dieran su opinión acerca de esto. Ya va uno, faltan 3 más. ¿Quién tiene dudas sobre esto? Romelia, que aportaste recién, importante. Sí, ¿Cómo? le iba a decir, yo le estoy recursando la materia Ujú. y, por ejemplo, el cuatrimestre pasado me fue mal en diferenciar en qué forma normal se encontraba el ejemplo que Bien, nos daban ellos. bien, O sea, digamos, sé ponerlo en forma normal, pero no entre reconocerlo. comillas, porque no sé muy bien todavía, pero no reconozco en qué forma normal se encuentra el caso, digamos. Bueno, tenés que ver, tenés que hacer las preguntas. Las escribo, ¿les sirve los del chat? ¿Lo que pongo en chat? ¿Lo están leyendo? Sí, sí. Sí, sí, sirve. Bueno, Sí, yo después lo copio, profe, y lo hago una apunte. no hay campos repetitivos. Segunda forma normal. Todas las columnas dependen
dependen de la clave, clave primaria completa. Y tercera, no hay hiperdependencia entre columnas. Entonces revisamos en todas las otras columnas de la tabla que no son clave, a ver si hay alguna relación entre ellos. Hay un ID localidad y nombre de localidad, por ejemplo, en el resto de las columnas. Y ahí ID localidad depende del ID, perdón, nombre de localidad depende del ID de localidad, que también es no clave. Entonces hay que hacer una tabla de localidades, dejar el ID, porque va a ser la clave foránea, y la columna descripción vaya en la tabla recientemente creada. Entonces nos ayuda a entender las tablas de qué tablas estamos necesitando de descriptivos, de campos descriptivos, ¿no? Como código de producto, atributos que tienen necesidad de una tabla. Nosotros en los ejercicios que están en la guía se habla de tipificar. Cuando tipificamos las calles, por ejemplo, queremos saber una persona en qué calle vive, su domicilio, con dos atributos, dos o tres atributos, calle y número, por ejemplo. Se quiere evitar, porque es muy importante, es el tema del detalle, se quiere evitar que haya colon, abda, colon, a punto, colon, distintos valores que se están refiriendo a la misma calle. Entonces poner de una lista, aparece el formulario, aparece una lista, elijo la avenida Colón, y no me pone avenida Colón, sino me pone un código, que está en la tabla calles. Eso se llama, cuando vos tenés en el atributo cliente y le colocás el tipo de una clave foránea o una tabla con el detalle de las calles, se dice normalmente que queremos tipificar. Eso es una tipificación. Usamos la clave foránea en el registro principal y tenemos una tabla de referencia. Entonces, eso normalmente surge cuando aplicas la tercera forma normal, porque estás viendo que hay en las columnas no claves, hay una dependencia nombre de calle y de calle. Así que esas son las tres formas normales. Romelia, vos tendrías que revisar que no haya campos repetitivos, porque está ofendiendo la primera clave, la primera forma normal. Revisar todas las tablas que dependan de la clave, y si la clave primaria es compuesta de 2 o 3 columnas, revisar que no haya dependencias parciales. Si hubiera dependencias parciales, por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo en el PowerPoint? Decía, creo que en el detalle decía ID de producto, formaba parte de la clave y estaba el nombre del producto. Bueno, ya con el ID habría que crear la tabla producto y ponerla aparte para que no tengamos que poner en esa tabla el nombre del producto. Porque no es correcto poner ahí el nombre del producto, porque se va a repetir un montón de veces. Cada vez que se vende un producto hay que poner el nombre del producto, y aparte el código de producto. Si el código de producto, yendo con el código de producto a la tabla de productos, obtenemos el nombre de producto. Imagínense si un producto cambia de nombre, tendríamos que rastrear toda la tabla de detalles para cambiarle el nombre del producto. En cambio, acá solamente tocamos un registro en la tabla productos, el nombre, y ya todos los reportes van a salir actualizados. Eso es la anomalía de actualización. Si lo estudian, que lo tienen que estudiar para el teórico, tendrían que decir que la anomalía de actualización es que tocamos un registro. Imagínense que tenemos en la tabla de detalles de productos de ese ejemplo que vimos en la diapositiva, que decía ID producto formaba parte de la clave y teníamos también el nombre del producto. Si actualizamos y che, este producto ha cambiado de nombre, bueno, empezamos a tocar todas las filas donde está ese ID de producto, puede ser que nos falte alguno, entonces queda inconsistente.
Acá el producto se llama manteca y en el otro margarina y es el mismo código. Y está mal eso, ¿no es cierto? Eso es una anomalía de actualización, que no se completen adecuadamente las actualizaciones de la fila donde tienen de las tablas donde tienen los datos. En este solo se solucionaría en la tercera forma normal, creando otra tabla de productos donde tocamos una sola vez el producto manteca por margarina y ya sabemos que en todos los reportes a partir de ese momento se va a actualizar y no va a haber forma de que traiga el producto margarina. Vamos, eso serían las preguntas. Romelia, te la repito, ¿tiene campos repetitivos? Está en primera. La clave, todos los campos dependen de toda la clave primaria, estaría en la segunda. Hay en las columnas no claves relaciones entre sí, bueno, hay que sacarlas afuera, no estaría en tercera. Eso sería un poco la definición. Queda grabado ahí, ya lo vas a tener para repetir si quieres. Gracias. Gracias, Romelia. profe. Gracias. Profe, Sí. con esto último que dijo, de la tercera forma normal, tiene que ver con la dependencia funcional, ¿no? Porque a mí no me queda claro el concepto de dependencia funcional. Desde la segunda y la tercera estamos hablando de dependencia funcional. Sí. Que dado un valor, ¿se acuerdan que les contaba? Mi legajo es 7547. Dado 7547, aparece Maldonado como nombre. Aparece Calixto, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, todas esas cosas. ¿Tá? Entonces, esa es la dependencia funcional. Dado un valor de la clave, no hay forma de dudar que tal legajo tiene tal nombre. ¿Mm? Eso es dependencia funcional. Bien, No o sea, al revés. No al revés. Che, ¿qué legajo tiene Roberto? ¿Y qué Roberto? Hay 17.000 Roberto. ¿No es cierto? Alejandra o Cristina, qué sé yo. ¿Qué legajo tiene? Y no los puedes definir. Ahora sí, tenés el legajo 7547, sí tenés Maldonado. Eso es dependencia funcional en los hechos. entonces la segunda forma normal es dependencia funcional con la clave primaria y la tercera Completa, de la clave primaria con la completa. completa y la Y la tercera con los no tercera, claves. entre los no claves no puede haber dependencia funcional entre ellos. Claro, bien. Se llama interdependencia porque si vos pones en el ejemplo que decíamos, detalle, y teníamos la cabecera. La cabecera, suponete el ticket, que diga ID de mozo, que no era un campo clave, porque el ticket era clave, el número de ticket, está ID de mozo y ponemos el nombre del mozo. Y se no cumple la tercera forma normal porque nombre de mozo depende de otro campo clave que es ID de mozo. Entonces, ahí podés intuir, acá hace falta una tabla mozo. Bueno, ahí armás la tabla mozo y en la columna, en la tabla ticket, pones la columna solamente ID de mozo. Nombre de mozo ya no aparece más. Pero ahora ese es el ejemplo de las diapositivas, que las tenés en la V. Bueno, gracias Genaro por preguntar, gracias Romelia, gracias Matías. ¿Quién más pregunta? Estoy esperando uno más que pregunte sus dudas, porque según la encuesta hay dudas. Probablemente con estas tres respuestas y las preguntas interesantes de sus compañeros hemos completado algunas dudas, pero deben quedar algunas otras. ¿Quién se anima? Profe, no es pregunta, pero pregunto si, o sea, sí es pregunta, en fin. Sí, si podían hacer, porque yo también, cuando hice la materia el año pasado, en el parcial fallé mucho en eso, en dados varios modelos, digamos, poder identificar cuál es el que estaba en tercera forma normal. Bueno. Y mira, si había por ahí una pregunta que no estaba en segunda, entonces no estaba en tercera, entonces era realmente era un poco, se me había escapado porque había una posibilidad, una alternativa. Eso ya lo revisamos y están, yo creo, resueltas, pero ¿qué tabla? Esta tabla está en tercera forma normal y te tenés que fijar que esté en primera, que esté en segunda, y después ver que no, entre los campos no claves no haya dependencia, ¿no? Y esa sería la clave. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tiene unas caras de curiosos ahí en las fotos, que seguramente están muriéndose por hacer las preguntas, pero no se animan a activar el micrófono. A ver ese coro. Vamos, que ese concurso La Voz.
La voz argentina en GDA. A ver, quiero escuchar esa voz. ¿En qué equipo hay? Hay un solo equipo allá. Silencio. ¿Hay alguien en casa? Che, no participan. Bueno. Bueno, ahora se la van a tener que arreglar porque voy a ir grupo por grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio 4 y vamos a armar grupos aleatoriamente. Se va a armar 6 grupos y esos grupos van a tener que empezar a resolver el ejercicio 4. ¿Estamos? Se van a arreglar entre ustedes. Esto es aleatorio, es mágicamente creado. A ver. ¿Por qué sale? Bueno, volver a crear. Hacer todas las. A ver, vamos a ver. Volver a crear. Crear 6 grupos.